Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños del nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Esta semana nos encontramos en la experiencia de aprendizaje denominada La Aventura de Crear. En este programa nos divertiremos descubriendo cosas juntos en torno a ella. Haremos volar nuestra imaginación. Acompañen a sus hijos e hijas, escúchenlos, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos. ¿Ya estamos listos? Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Ay, te veo muy feliz, Camote! Sí, es que Juanita me acaba de contar un cuento lindo sobre un perrito naranja bien inteligente que se llama... Déjame adivinar, Camote. ¡Camote, pues, Camote! ¿Cómo supiste, Denise? No lo sé, se me ocurrió. Es un perro muy valiente y fuerte, como yo, pues, Denise. Claro que sí, Camote. ¿Sabías que podemos crear cuentos en familia? Y justo hoy vamos a aprender a hacerlo. Y para empezar, vamos a escuchar a Sammy, que en este momento está en su camita a punto de dormir. ¿Quieren escucharla? Llegó el momento de imaginar y disfrutar. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Todavía no te has dormido? Mamita, tengo sueño, pero cierro los ojos y nada. Hasta mi gallinita se ha quedado dormida. ¿Quieres que te cuente un cuento para dormir? Sí, por favor, por favor. Una de dragones y mariposas, o de ovejas y vacas y montañas, y también que haya gallinas, y chocolates. Son demasiadas cosas para un solo cuento, Sammy. No se me ocurre nada, pero creo que tú tienes una gran imaginación. ¿No te gustaría crear un cuento conmigo? Pero yo no sé. Claro que sí. Todos podemos crear cuentos. A mí me gusta escucharte, mamita. ¿Qué te parece si lo intentamos? Ya, mamita, pero tú me ayudas, ¿ya? Perfecto. Yo empiezo a contarte el cuento y tú continúas y luego yo sigo y así vamos creando el cuento. Sí, mami. Muy bien. Entonces, empiezo yo. Había una vez, en una comunidad muy lejana, una niñita que se llamaba... Anita, como mi amiguita. Y su mascota era una... gallina. Anita y su gallina querían... comer chocolate. Está bien, comer chocolate. Pero en la comunidad de Anita se habían acabado toditos los chocolates. ¡No! Sí, el último chocolate que quedaba estaba en lo más alto de... una montaña. Sí, en la cima de la montaña más alta. Entonces, ¿qué crees que decidió hacer Anita? Fue con su gallina a coger el chocolate. Muy bien. Entonces caminaron y caminaron hasta que llegaron a la montaña. Luego treparon... ¡La montaña! Hasta que por fin llegaron a lo más alto de la montaña. Pero lo que no sabían es que el último chocolate estaba resguardado por alguien que no conocían, por un monstruo grande y peludo.
No, no era un monstruo. Era un apu. Ah, ¿y qué es un apu, mami? Un apu es el espíritu de la montaña. Alguien a quien no se puede ver. Se cree que los apus protegen a las personas desde hace muchos años. ¿Y el apu cuidaba el chocolate? Así es. El apu protegía a las personas y además tenía el último chocolate. Sigamos con el cuento. Entonces, Anita le preguntó al apu: Señor apu, ¿me invitas chocolate, por favor? Sí, y el apu le contestó: si quieres el chocolate llevar, una adivinanza deberás contestar. Y Anita respondió: Sí, yo sé adivinanzas. muy bien, dijo el apu. Adivina, adivinador. En el agua vive y no para de nadar. Mueve sus aletas y cola para poder avanzar. ¿Quién es? ¡Qué fácil, mami! Es el pez. Así es. En ese momento, Anita le respondió como tú: ¡es el pez! El apu sonrió y le dijo: adivinaste muy bien. Entonces le regaló un chocolate gigante. Era tan grande como... Como una vaca. Sí, era un chocolate tan grande como una vaca. Anita cargó el chocolate y se fue muy feliz, de regreso a su comunidad, junto con su gallinita. Y cuando llegó a su comunidad, le invitó un pedacito de chocolate a todas las personas. ¿A Anita le gusta compartir como a mí, no, mami? Sí, mi amor. ¿Y sabes? Toda la comunidad estaba muy feliz y muy agradecida con Anita. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Me gustó mucho el cuento, mami. ¿Mañana hacemos otro ya? Claro que sí, hijita linda. Ahora sí, a dormir. Que tengas dulces sueños. Llegó el momento, aprendemos cada día. ¡Qué bonito, Denise! Me gustó cómo Sammy y su mamá crearon un cuento tan lindo. Así es, Camote. En lugar de contarle una historia a Sammy, su mamá decidió crear un cuento con ella. ¿Y recuerdas cómo lo crearon? Creo que sí. Bueno, más o menos. Bueno, cuando empezaron, la mamá de Sammy empezó con una frase. ¿La recuerdas? Sí. Dijo, había una vez. Exacto, así empezó. Y luego Sammy eligió a un personaje para el cuento. ¿Te acuerdas de su nombre? Anita, ella era el personaje del cuento. Eso, sí, era uno de los personajes. Pues durante el cuento aparecieron otros personajes como la gallina y el apu. ¡Claro que sí! Ese apu misterioso. Eso. Y después la mamá empezó a contar el cuento. Una parte lo contaba ella y después lo completaba Sammy. Y así iban creando juntas el cuento. Sí, recuerdo que no habían chocolates y que Anita tuvo que subir a la montaña a hablar con el apu y responden su adivinanza para ganarse el chocolate gigante. ¡Uf, uf! Así es, Camote. Y el final del cuento es cuando Anita regresa a su comunidad y comparte su chocolate gigante con todas las personas. Y la historia terminó cuando la mamá de Sammy dijo... Y colorín colorado,
este cuento se ha terminado. Así es. En esta historia hubo un final feliz. Recuerda, nuestros cuentos pueden tratar sobre cosas que imaginamos o que nos gustan. Por ejemplo, a Sammy le gusta el chocolate y su gallina. Por eso los incluyó en su cuento. Entonces, ahora le diré a Juanita para crear un cuento con toda su familia. Me parece muy bien, Camote. Cuando los niños y las niñas crean cuentos, desarrollan su creatividad e imaginación. Escucha a tu hijo o a tu hija y motívalo para que en familia puedan crear un cuento. Recuerda que no tienen que ser perfectos o muy complejos. Lo importante es que todos participen con sus ideas y disfruten esta experiencia. A mover el cuerpo. Recuerden que este es un programa para educación inicial. Llegó la hora de mover la cola. ¡Hey! Así es, vamos a escuchar una canción muy linda sobre la creación de historias, como lo que hicieron Sammy y su mamá. Aquí va. Quiero contar una historia, no sé cómo empezar. Me dijeron que solo escritores eran capaces de crear. Pero antes de dormir se me vino a la cabeza, voy a soñar con una historia, porque es mi naturaleza. Cuento cuentos de animales, hay ovejas y mariposas. Cuento cuentos de fantasía, con mi hermana y con mi tía. Todos juntos en mi casa, con historias sin parar, porque en grupo es más bonita la aventura de crear. Esta canción la puedes cantar durante toda la semana. Tu papá, tu mamá o el adulto que te acompaña te puede ayudar a recordarla. En el programa de hoy hemos escuchado cómo se puede crear un cuento en familia, eligiendo personajes, un lugar y construyendo la historia con las ideas de todos. Es algo muy divertido. Mamá, papá o adulto que acompañas al niño, te invitamos a crear historias con tu hijo o hija. Invítalo a crear un cuento sobre algo que les interese, que propongan personajes y el lugar donde va a suceder la historia. Puedes empezar con frases como había una vez, o por ejemplo, un día, y continuar con frases como en ese momento, o por ejemplo, entonces dijo, entre otras. Frases que den pie a que tu hijo continúe con la historia. Y al final puedes usar esas frases como y colorín colorado, este cuento se ha acabado, o alguna que tú quieras inventar. ¡Qué divertido es esto de crear! Podría hacerlo todo el día. Ahora sí, es hora de irnos. Hasta mañana, niños y niñas. Hasta mañana, mi querido Camotito. Hasta mañana, Denise. Hasta mañana, amiguitos y amiguitas. Nos vemos a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.